Hola chicos, yo soy Diana Muñoz. Hoy quiero hablar de un tema un poco controversial que se ha estado hablando muchísimo últimamente y es la versión beta sin likes visibles de Instagram. Mira este video hasta el final si quieres saber si los likes realmente van a desaparecer de Instagram, por qué Instagram quiere hacer esto, es bueno o malo este cambio y si afectará a los influencers y a las marcas. ¿Es verdad que los likes en Instagram van a desaparecer? No se ha confirmado que es un cambio definitivo, pero lo que sí se sabe es que están haciendo pruebas bastante grandes para ver cómo reaccionan los usuarios. Después de probar esta modalidad en Canadá desde mayo del 2019, Instagram quiere crecer la prueba a más países como Australia, Brasil, Irlanda, Japón y Nueva Zelanda. Y mientras que estaba en el proceso de filmación de este video, esta prueba ya llegó a Brasil y sé que hay varias personas que ya tienen esta versión de Instagram sin likes. Y bueno, en realidad no van a desaparecer. Según lo que hemos visto de los usuarios que ya tienen esta versión beta sin likes, es que tú vas a poder ver el número de likes de tus posts, pero este número no va a ser poder visto por tus seguidores. Ellos solo van a poder ver la lista de gente que le dio like, pero no sabrá el número de personas que le dieron like. ¿Y Instagram por qué quiere hacer esto? Yo pienso que a Instagram le interesa tener más interacciones de sus usuarios en su plataforma. Y algo que posiblemente les esté afectando es que mucha gente ha dejado de publicar porque quiere que cada post sea perfecto, entonces prefieren no publicar hasta tener como algo mega perfecto. Hay otras personas que dejan de publicar porque tienen miedo a no tener tantos likes como en el post anterior. Y bueno, también hay otro tipo de personas que crean una publicación y al ver que no tiene suficientes likes, lo borra, dejando a Instagram con menos contenido para mantener a sus usuarios enganchados en su plataforma. Por el contrario, han encontrado un boom en el uso y consumo de las historias de Instagram porque la gente se siente más cómoda de compartir cualquier cosa ahí. No tiene que ser perfecto y lo más importante, tal vez, es que los seguidores no pueden ver cuántos likes o vistas han tenido sus historias, así que no sienten la presión de ser juzgados por estas métricas. Según Instagram, lo hacen para colocar el foco en lo que realmente importa, conectar a través del contenido y no una métrica de popularidad. Esto, por supuesto, representa un cambio masivo en la forma en la que funciona Instagram y sus usuarios. La cantidad de me gusta que tiene una publicación, aunque no es la mejor medida de éxito, ha sido durante mucho tiempo una especie de símbolo de estatus dentro de la plataforma. La idea detrás de la ocultación de los likes es simplemente para ayudar a los usuarios a compartir contenido más auténtico sin quedarse atrapados dentro de este juego de competencia. Mejor dicho, como lo dijo Zuckerberg, queremos que la gente esté menos interesada en la cantidad de me gusta de una publicación y que se centre más en conectarse con otras personas. ¿Es bueno o malo este cambio? Personalmente creo que este es un cambio realmente positivo para la plataforma. Si tomamos en cuenta las historias de Instagram, no tienen ninguna métrica pública. Y esto no ha impedido que estalle en popularidad entre los usuarios, las marcas y los influencers. El hecho de que tu cuenta de likes esté fuera de la vista significa que te puedes enfocar en crear, en compartir, en vez de enfocarte en sufrir por un número, lo cual permite publicar más libremente sin estar limitado a esos momentos perfectos que quieres publicar en tu feed. ¿Afectará a los influencers y a las marcas? Obviamente este cambio tiene implicaciones importantes para los influencers. Por un lado, podría hacer que sea más difícil para las marcas encontrar personas influyentes en Instagram con quien trabajar. Hoy en día las marcas se preocupan más por el alcance y la tasa de interacciones que por los seguidores. Por lo que sin la capacidad de poder ver públicamente los likes de un influencer, o pues también conocido como sus interacciones, podría ser un poco más difícil evaluar qué tan comprometida está su comunidad. Pienso, hoy más que nunca es esencial tener un buen influencer media kit. Y pues me pueden preguntar en los comentarios o me pueden decir si no saben qué es y si quieren que les enseñe, pues si quieren les puedo hacer un video para explicarles cómo. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro tengo una información que
de pronto te va a hacer repensar tu estrategia para este segundo semestre del año y pues para el futuro. Hay personas que dicen que los likes ocultos podría resultar en un cambio del gasto del marketing en influencers hacia la publicidad paga directamente a Instagram. Esto significa que probablemente con este cambio sea un poco más difícil conseguir contratos con marcas para las personas que quieren convertirse en Instagram influencers. Y segundo, que al tener todas estas marcas empezando a pagar anuncios en Instagram, es pues posible también que los precios de los anuncios, de los ads, suba considerablemente. Y bueno, esto es como una vista de lo que puede llegar a suceder con el influencer marketing, pero también hay otra vista que dicen que esto no va a afectarse y que todo este negocio de influencer marketing aún así va a seguir creciendo y va a seguir con más y más fuerza cada día. Bueno, y yo vuelvo a recordarte que este cambio de momento está siendo testeado y todavía no se ha confirmado que se va a aplicar a todo el mundo. Así que si quieres estar actualizado y conocer los últimos cambios de Instagram, asegúrate de conectar conmigo en mis diferentes redes sociales para que no te pierdas de ningún video y de ninguna noticia. Bueno, no siendo más, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un siguiente. ¡Chao! Y como lo dijo Zuckerberg y hay varias personas que ya tienen me gusta de una... Ay, no, yo sé qué me pasa.